Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ariel Gold y yo soy psiquiatra de niños y adolescentes. No se asusten por lo de psiquiatra. A veces algunos psiquiatras decimos que hacemos estas actividades para mostrarle a la gente que somos bastante parecidos a los seres humanos. Yo pertenezco a una institución privada que se llama Centro Clínico del Sur. Es una institución de atención en salud mental, donde además de la actividad clínica, esto es atender niños, tratar de ayudar niños, adolescentes y familias que tengan ciertas dificultades, hemos desarrollado hace ya más de 10 años un programa que se llama Programa de Psicoeducación. Psicoeducar es tratar de traducir conceptos que desde el punto de vista psicológico pueden ser complejos para que puedan ser entendidas por personas que no tienen por qué tener una formación psicológica profunda. La idea es que cuando uno conoce determinados conceptos psicológicos, teóricos, que son en general muy interesantes, pasan a ser importantes si uno le encuentra cierta aplicabilidad, a veces en el hecho de darse cuenta de que teniendo estos conocimientos uno puede tener una comprensión mejor del otro y eso, entre otras cosas, puede mejorar la convivencia y, entre otras cosas, colaborar en el proceso educativo. ¿Quiénes son las personas que nosotros pensamos que es muy importante que tengan una formación psicoeducativa? Aquellos que nosotros llamamos agentes de salud mental. Un agente de salud mental es cualquier persona que ha estado en contacto con otra y ha logrado impactar en su desarrollo emocional. La idea es más o menos así. Nosotros nacemos con una cierta impronta biológica, ¿verdad? Nuestros padres nos entregan una carga genética determinada que de alguna manera nos da la fórmula de lo que sería una especie de materia prima inicial. Sobre esa materia prima va a ir impactando el ambiente. Y la conformación dinámica, es decir, el impacto de lo que nos dieron desde el punto de vista biológico, más el ambiente, va a ir conformando lo que vamos siendo. ¿Qué es este ambiente? Este ambiente es el ambiente físico en donde nos desarrollamos y fundamentalmente el ambiente vincular. Esto es, los vínculos nos van a ir conformando lo que vamos siendo. O sea, podríamos decir que nosotros somos el producto de lo que trajimos más la suerte o mala suerte que tuvimos de encontrarnos con determinadas personas. Hay personas que van a pasar por nosotros y no van a dejar ninguna huella. Y hay otras que van a dejar sus huellas. Y nos van conformando en función de esos encuentros o de esos desencuentros. Piensen ustedes cuáles son las personas que ustedes, en base a esta definición de agente de salud mental, las personas que ustedes definirían como agente de salud mental. Nadie se los va a preguntar. Simplemente haga una lista rápida. ¿Quiénes son las personas que influyeron en mí? La idea básicamente es, yo hubiera sido diferente si no me hubiera encontrado con tal persona. Seguramente los padres de ustedes están allí, seguramente una cantidad de personas con lazos familiares, con lazos sanguíneos, y seguramente hay un docente metido en esa lista. En mi caso particular, yo le debo parte de mis posturas éticas a un profesor que tuve la suerte de tener, y realmente a él se lo agradezco todos los días, cuando tengo oportunidad además de verlo, porque sigo siendo amigo de él, y uno dice, bueno, yo hubiera sido diferente si no hubiera tenido la suerte de que ese día el profesor se le ocurrió elegir el tercero A y no el tercero B en el liceo. A ese profesor le debo cosas muy importantes. A otro profesor le debo una gastritis. Y los dos son agentes de salud mental, porque yo también tengo una postura
particular frente a determinadas personas que sin querer, pobres esas personas, me hacen acordar a este profesor que nos maltrató durante un año en el liceo. El concepto de agente de salud mental es fundamental que sea conocido por los docentes, porque cuando uno hace una especie de, encuesta de las personas que han influido en uno, los profesores o las maestras aparecen en los primeros lugares siempre. Y esto no es solo por la actividad que desarrollan los docentes, sino porque cualquier persona que está en contacto natural y diario con seres humanos en formación, con cerebros en desarrollo, con niños o adolescentes, tiene mayor probabilidad de impactar en el desarrollo emocional del otro. Mayor probabilidad. Cuando yo hice una encuesta a través del Facebook con mis ex compañeros, solo 2 personas habíamos sido afectadas negativamente por aquel profesor al que le debo una gastritis. Y 4 habíamos sido beneficiadas por aquel profesor al que le debo cosas tan importantes. Esto quiere decir, esto es una interacción. No es que yo voy a ser de agente de salud mental. Es que puedo serlo para bien o para mal. La idea de las actividades de psicoeducación, y lo que vamos a hacer hoy es una actividad de psicoeducación, es tratar de colaborar para que ustedes sean los mejores agentes de salud mental posibles. Dar información que espero que sea buena para ustedes. De eso se trata esta actividad, que desde ya les agradezco que estén aquí acompañando lo que si no sería una soledad frente a la cámara, ¿verdad? Entonces, nuestro programa de psicoeducación tiene sentido ahora en cuanto a su título, el docente como agente de salud mental. Y lo que vamos a hacer es tomar un aspecto de la psicoeducación, que le llamamos algunas claves para entender algunos aspectos del desarrollo emocional de los niños y los adolescentes. Esto que les voy a contar es parecido a lo que les cuento a los padres cuando en alguna institución me piden que hable a los padres. Y entonces yo me tomo un tiempo para explicarles que ellos vinieron a escuchar un tema determinado. Por ejemplo, hostigamiento en el niño, porque mi hijo está siendo hostigado y yo quiero que hable de hostigamiento. En este colegio hay... Bueno, y yo les digo, no se puede entender, o es más difícil entender temas puntuales si uno no tiene una noción determinada de ciertos aspectos del desarrollo emocional. Y esto está vinculado a entender qué pasa con los niños en vínculo con los adultos. Esto es el famoso vínculo padres-hijos. O sea que yo lo que voy a hacer es contarles una historia parecida a la que le cuento a los padres, o sea que por momentos los voy a tratar como si ustedes fueran padres o madres. Y para eso les voy a contar la historia del viejito, para empezar con esto. Esta es la historia de unos jóvenes, 23, 24 años, que habían formado parejas, eran 6 parejas. Eran muchachos que habían tenido la suerte de nacer en un medio socioeconómico y cultural medio alto. Todos eran universitarios. Y ellos, de alguna manera, criticaban a sus padres. Lo que decían era, nuestros padres se ocuparon mucho del colegio al que yo iba a ir, de la carrera que iba a seguir, pero no nos dijeron qué íbamos a hacer cuando fuéramos padres. Y el tema es que nosotros, que somos universitarios, estamos casi seguros que vamos a terminar nuestra carrera, no sé si vamos a ejercer, alguno de ellos o no, pero lo que es seguro es que todos queremos tener hijos. Y entonces estos muchachos universitarios decidieron formarse antes de ser padres. Ya que tenemos que formarnos para ser abogados antes de ejercer esto, bueno, vamos a armar una especie de seminario interno, que eso es lo que hicieron, para formarnos para ser padres. Queda claro que no tenían hijos, ¿no? O sea, no tenían la más pálida idea de lo que es tener un hijo. Pero ellos
esto del ser universitario y pensar que en la literatura, digamos, está todo, que ahora en Internet está todo, etcétera, hasta cómo ser buen padre. La cosa es que se reunieron en una fría noche de invierno, decidieron estar durante 3 días encerrados en ese seminario interno de cómo ser buenos padres, en una casita de un balneario de uno de ellos, ¿no? Esa noche que llegaron allí llovía mucho y a las 2 horas por ahí se escucha un ruido en la puerta. Abren la puerta y aparece un viejito. Este viejito venía, por supuesto, todo mojado, con una mochila. Decía que era un caminante, que se había perdido y que quería, bueno, pasar allí para secarse. Bueno, le dijeron que se sentara por allí, que ellos en realidad estaban enfrascados en una discusión importante. Habían llevado, por supuesto, sus laptops y su bibliografía y toda la historia. La cosa es que al poco tiempo paró la lluvia y el viejito decidió continuar su camino. Pero antes de continuar, les pidió un poquito de atención. Y les dijo, miren, yo no tuve más remedio que escuchar esto que ustedes estaban hablando y les voy a pedir si me pueden atender. Entonces abrió la mochila y sacó de allí un sobre alargado que adentro tenía papelitos alargados que decían nombre y fecha. Y le repartió uno a cada uno. Y les pidió que contestaran una pregunta que él les iba a hacer. La pregunta que el viejito le hizo a estos jóvenes, yo se las voy a trasladar a ustedes. Recuerden que ahora ustedes son padres o madres, ¿verdad? El viejito les dijo, supónganse que esto es una varita mágica. Y que si ustedes en 10 segundos escriben un deseo para sus hijos, este se puede cumplir. Piensen ustedes, siendo esos muchachos, que hubieran escrito allí. Bueno, estos jóvenes se pusieron a escribir y antes de los 10 segundos entregaron. Y el viejito, cuando vio las respuestas, todos decían algo parecido a que sea feliz. El viejito entonces abrió de nuevo la mochila y sacó otro sobre, pero este sobre era un sobre mucho más viejo. ¿Vieron el color ocre que toma el papel cuando pasa el tiempo? Y empezó a repartir papelitos a cada uno de ellos, como ustedes reparten los escritos, García, Gómez. Decía en esos papelitos, quiero que mi hijo sea feliz. Y estaba firmado hacía 30 años por los padres de ellos. O sea, que hacía 30 años los padres se habían reunido con la misma inquietud. Quiero hacer lo mejor para que mi hijo le vaya lo mejor posible. ¿Y qué recibieron? La crítica. Una crítica suave en este caso, ¿verdad? Pero recibieron la crítica que tal vez tengamos que esperar, digamos, de nuestros educandos, hasta que pase el tiempo.